día de ayer estábamos en la página 32, ¿ok? Ya hoy día tenemos que estar en la página 33. Pero, como siempre, hay que recordar, ¿bien? Primero, como siempre les digo, hay que recordar, ¿cierto? Hay que recordar con qué estamos trabajando, ¿cierto? Y estamos trabajando con ecuaciones cuadráticas, ¿bien? Ya lo hemos repetido bastante, que las ecuaciones cuadráticas tienen cierta forma. Las ecuaciones cuadráticas tienen cierta forma. En este caso, tenemos que es la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Ya, esa es la ecuación cuadrática en general. ¿Cierto? Nunca lo olvidamos que es una ecuación cuadrática porque tiene una incógnita al cuadrado. Además, que tenemos nuestra fabulosa fórmula para las soluciones de la ecuación cuadrática, que es menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac. 4ac, ¿cierto? Todo esto dividido en 2a. Bien, ¿cierto? Y entonces, esas son las cosas básicas que tenemos que en este caso conocer primero para, en este caso, identificar una ecuación cuadrática y para poder aplicar la fórmula. Y si vemos, en este caso, lo que hicimos la clase pasada, que ya está subido, ¿cierto? Que está aquí. Bien. Hicimos algunos ejercicios, ¿cierto? Hicimos, en este caso, el 1 de nuestra guía que está acá, ¿cierto? En el cual analizamos lo que nos están pidiendo, bien, analizamos los datos, luego aplicamos el desarrollo y por último dimos una respuesta. Y eso no se nos tiene que olvidar, ¿cierto? Que cada vez que nos preguntan algo, tenemos que dar una respuesta a aquella pregunta. Bien, y en este caso resolvimos 3 ejercicios, ¿cierto? Primero el del triángulo, luego el de la podadora y por último el de las cajas de pizza. Bien, hicimos un análisis, ¿cierto? Expliqué más o menos cómo es que se tiene que, en este caso, resolver, de cómo se nos tiene que ocurrir, ¿bien? Y hasta ahora eso llevamos, ¿bien? Eso hay que recordar. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que está en la página 33. Entonces, vamos a, en este caso, a seguir resolviendo. Denme un momento para dejar entrar acá. Bien. Entonces, tenemos otro ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice, un contador determina la ganancia quincenal G en pesos chilenos de un artesano de joyas, obtenido por la producción y la venta de X números de aros y está dado por la fusión de ingresos, y esa es nuestra función. Determinar cuántos aros deben fabricarse y venderse para obtener las ganancias dadas en la siguiente tabla. Bien. Entonces, a ver, primero que nada, tenemos que entender algo. Nos están dando una función. Recordemos que una función en sí podríamos decir que es una máquina, ¿ya? Imaginemos que tenemos una máquina que en este caso entra un producto, ¿cierto? Pasa por un proceso y nos deja un producto diferente. Es lo mismo que en este caso, pero con matemáticas, ¿cierto? Con números. En este caso tenemos nuestra función g, que acá nos dice que es g, ¿cierto? Que es esta que está aquí, ¿cierto? Nos dice que esta es g. Bien, nos dice que g son las ganancias, ¿ok? ¿Y cómo yo obtengo las ganancias? A través de un proceso, a través de que yo meto un número en la máquina y me obtengo otro número. Eso básicamente se podría decir que es una función. No tenemos que olvidar eso porque es importante, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona una función? Valga la redundancia. Primero que nada, tenemos que tener una ecuación para que en este caso sea el proceso que haga, ¿ok? Y en este caso nuestra ecuación es la siguiente: 375x menos 0,25x al cuadrado. Ya, esa es la ecuación que en este caso podría ser nuestra línea de ensamblaje, por así decirlo,
en la cual, ¿qué vamos a hacer? Nosotros metemos un número, ¿ya? Y este número es X, ya puede ser cualquier número que ocupemos de X, pasa por el proceso, o en este caso, pasa en que cambiamos, hacemos las operaciones, y nos entrega un número, y en este caso es G, y G en este caso son pesos, ¿cierto? Son en este caso ganancia. Bien, primero que nada, el concepto de ¿cómo se llama? De función, ¿cierto? Lo repito, el concepto de la función lo entendemos como si fuera una máquina. Nosotros metemos un número, ¿cierto? Pasa un proceso, y obtenemos otro número, ¿cierto? ¿Cuál va a ser nuestro proceso? Nuestro proceso, en este caso, va a ser la ecuación que nos den. Y nos dan esta ecuación, ¿cierto? 365x menos 0,25x cuadrado. Ese es nuestro proceso. ¿Y qué es lo que metemos dentro de la máquina? Es x, ¿cierto? Metemos cualquier número, lo cambiamos por x, ¿cierto? Lo cambiamos por x y nos tendría que dar, en este caso, g, ¿cierto? Hacemos el proceso, nos entrega g, que es otro número, pero en este caso está hablando de pesos chilenos. ¿Ok? Al menos así funciona esta función en particular. Ya, en esta particular del ejercicio nos está dando pesos chilenos. Bien, ahora vamos a pasar a lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿cierto? Si se dan cuenta, en la primera fila, nos están diciendo la ganancia que estoy teniendo, ¿cierto? Me está dando G, me está dando, en este caso, lo que yo estoy obteniendo. ¿Qué me están pidiendo a mí? Saber qué cosa yo metí dentro de la máquina para que me diera la ganancia. Bien. Entonces, lo primero, en la primera parte, ¿cierto? Nos está diciendo primero, yo obtuve una ganancia de 0, ¿ok? Obtuve una ganancia de 0. ¿Cuánto yo tuve que haber, en este caso, hecho en producción y venta? Porque recuerden que X nos dice que son el número de aros que se hizo, que se produjo y se vendió, pero me dio, en este caso me dio ganancia 0. Ojo, que ganancia 0 no significa que yo no haya vendido ningún aro. Puede ser por otro tipo de, en este caso, por otra circunstancia. Ya puede ser porque en este caso vendí, pero no me dio lo suficiente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si me está diciendo que G, lo que yo obtuve es 0, vamos a hacer el proceso contrario, ¿cierto? Vamos a ver cuánto yo, en este caso, produje, o en este caso vendí, para que me diera mi ganancia. Por ende, si me dice que G es 0, vamos a cambiar a G por 0 en la primera parte. Vamos a ver el color azul. Bien, entonces, vamos a poner acá 1, que vamos a hacer referencia, que es esta que está acá, 1, acá con el verde 2, y con el rojo 3. Es para que no nos confundamos. Empezamos con el azul. Ya, me está diciendo que tuve ganancia 0. Entonces, tendremos que cambiar G por 0. 0, ¿cierto? Igual a, en este caso, mi proceso, que sería 365x menos 0,025x al cuadrado. Bien. Si se dan cuenta, en este caso, es una de las tantas formas que tenía nuestra ecuación cuadrática, pero concretamente es aquella en la cual podemos factorizar. Bien, vamos a hacer acá en este caso al ladito. ¿Qué forma tiene? En este caso tenemos una forma en la cual es menos ax al cuadrado más bx igual a 0. ¿Ya? Esta forma ya la hemos visto, la vimos anteriormente en otras clases. ¿Ya? Si se acuerdan de cómo funciona en este caso esta forma de la ecuación cuadrática, se acordarán que no era necesario hacer en este caso usar la fórmula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tengo acá que se repite x y acá que se repite x. Ah, se repite x, puedo factorizar. Vamos a factorizar por x, ¿cierto? 0 es igual, ¿cierto? Si yo factorizo por x, sería 365x, no, 365 solito, ¿cierto? Menos 0,25x. Y esto factorizado por x. ¿Ok? Bien. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, cierto? Podemos, en este caso, como yo les dije cuando hacíamos este tipo de ejercicio, podemos asegurar enseguida, que una x o una solución es 0. Bien. Ahora, recuerden que para la siguiente parte tendríamos que ver qué pasa lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a decir que 0 es igual
a 375 menos 0,25x. ¿Ok? Ahora, recuerden que cuando trabajamos con ecuaciones, ¿cierto? Porque esto es una ecuación lineal, es simple. Cuando trabajamos con ecuaciones, en este caso simples, siempre queremos dejar la incógnita positiva. Siempre, siempre. No podemos dejar la incógnita negativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a cambiar de lado. Ya vamos a cambiar este 0,25x hacia la izquierda. Ya, si cambia de lado, recuerden que cambia de signo. Entonces pasa a ser positivo. Y esto nos da acá 375. Bien. Entonces, ya en este caso puedo, ¿cierto? Porque como es una ecuación simple, puedo simplemente dividir lo que está acompañando a x, que es 0,25. Entonces va a ser x igual a 375 dividido en 0,25. Bien. Entonces, ahora, continuando, ¿cierto? Tenemos que dividir 365 en 0,25. Vamos a ir a nuestra calculadora. Bien, yo tengo mi calculadora acá abierta, que es la que uso yo de manera online. Bien, pero funciona igual, ¿cierto? Entonces, en la calculadora ponemos 375 dividido en 0,25. Bien, y esto nos da 1500. Entonces, la otra x, ¿cierto? Nuestra x2 sería 1500. Bien, ya encontramos nuestra 2x. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar esto? Ya me dice, un artesano de joyas obteniendo una producción y venta de X número. Ya podemos entender en este caso que se produjeron 1500 aros, pero no se vendió ninguno. Por eso es que tengo ganancia cero. Bien. Eso es como interpretamos en este caso la información que nos da el ejercicio. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuántos aros? El número de aros sería 1500. ¿Ya? Bien. Ya encontramos el número de aros, pero en este caso, lamentablemente, nuestro querido artesano no vendió ninguno. Que llega a dar un poco de pena. Ya, continuamos. El 2. Bien, el 2. Antes que nada, ¿quedó alguna duda con el ejercicio de cómo se resolvió? Como yo les digo, se puede hacer de esta manera, porque es una manera mucho más rápida, pero también pueden aplicar la ecuación, digo la fórmula. Ya la fórmula se puede usar para cualquier tipo de ecuación cuadrática. Ya, en este caso lo hicimos así porque si se dan cuenta es mucho más rápido. Lo hicimos casi como en 5 pasos más o menos. Ya, continuamos, ¿cierto? Ahora vamos con el 2. Bien, el 2 lo vamos a hacer abajito. Lo vamos a hacer acá abajo. Bien, acá va el número 2. Bien, el 2, ¿cierto? Me está diciendo a mí que yo obtuve una ganancia, ¿cierto? Una ganancia de 105.468 pesos. Bien, esa fue mi ganancia. Ya, entonces, si dijimos que G era la ganancia, solo reemplazamos G por 105.000. ¿Cuánto era lo siguiente? 468, ¿cierto? Sí, 468. 468. ¿Igual a qué? A nuestra función, que en este caso sería 375x menos 0,25x. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora entonces va a ser, en este caso, ordenarlo para que nos quede lo más parecido a nuestra ecuación cuadrática. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar este 105.000 al otro lado. Va a ser 0. El 0,25 no es al cuadrado. Cierto. Lo había olvidado. Al cuadrado. Bien. Sí, porque si no, no sería ecuación cuadrática. Muy bien. Bien, entonces, como yo les digo, lo podemos ordenar ya para que nos quede lo más parecido. Sería solamente en este caso cambiar el orden manteniendo los signos. ¿Cierto? Sería menos 0,25x al cuadrado más 365x. Y como este 105.000 está positivo, pasa a ser el lado negativo.
¿cierto? Y en este caso ya podemos ver que se parece mucho ya a una ecuación cuadrática, entonces podemos aplicar la Da igual que me cambie el orden. Sí, da igual mientras no cambiemos los signos, ¿ya? El orden no afecta mientras no cambiemos los signos. Si cambiamos los signos, ahí sí nos afecta para cuando encontramos las soluciones, ¿ok? Ya, si se dan cuenta, solo lo cambié, ¿cierto? Mantuve el signo del negativo del 0,25 y el positivo de, en este caso, el 365. Vamos a aplicar la fórmula. Ya, es, de nuevo, lo voy a escribir, menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, si lo cambiamos, ¿cierto? Sería menos b. Ya, nuestro b aquí es 375. ¿Está positivo? Sería menos 375. Más menos la raíz de 375 al cuadrado. Ya, 375 al cuadrado. Luego, menos, acá 4 veces, por, en este caso, el a, que es negativo. Recuerden, se mantiene a menos 11. Pero está negativo. Por lo tanto, sería positivo. Sería más 11. 11 positivo. Bien, x2 va a ser, ¿cuándo va a ser? Va a ser cuando sea menos 23 menos 1 sobre menos 2. Va a ser igual a menos 24 sobre menos 2. Y esto es 12. ¿Ya? Entonces ya encontré mis dos números. Ya encontré mis dos números. Bien. Entonces, uno es el 11 y el otro es el 12, ¿cierto? 11 más 12 da 23. ¿Ya? Y la multiplicación, veamos si queda la multiplicación. 11 por 12 da 132. Entonces ya encontré los dos números que me estaban pidiendo en el ejercicio. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Con el uso de la calculadora también? No, profe. ¿Bien? Bien. Genial. ¿Ya? Y creo que alcanzamos, sí. Alcanzamos a hacer un ejercicio más. Vamos a volver acá a nuestra fabulosa guía. Y vamos en el 5, sí, vamos en el 6. Vamos a entonces a recortar esto que está acá. Y lo vamos a poner acá. Dice, si el rectángulo de lados, ¿cierto? De lados, en este caso 40 y 20, es aumentado de tal manera que su área original se duplica, ¿cuáles serán las dimensiones del nuevo rectángulo? Bien, entonces, en este caso, sería, tenemos el rectángulo, bien, tenemos el rectángulo, vamos a hacerlo primero, que es la parte de nuestros datos, ¿cierto? Ya como les digo, la geometría no se me da muy bien. Bien, vamos a poner acá la parte 1. Ya. Algo que se me olvidó importante es, en este caso, decir cuáles eran nuestros dos números, ¿cierto? Entonces, se me olvidó poner la respuesta. Respuesta. Podemos poner los números, los números que cumplen las condiciones dichas, las condiciones mencionadas también pueden ser las condiciones mencionadas. No se puede poner por lo tanto. Sí, también, sí, yo lo hago más que nada porque yo siempre cuando me preguntan, hago el ejercicio así, siempre como que doy la respuesta, la verdad. Es la costumbre más que nada porque cuando yo trabajo con ellos les digo, ya tienen que responder la pregunta, tienen que responder lo que están diciendo, entonces como que siempre les explico que tienen que responder, ya, pero sí pueden ponerlo eso, también, entonces, también pueden poner, por lo tanto, los números son tanto y tanto, ¿listo? Yo solamente lo escribo porque soy medio raro también,
Entonces los números que cumplen las condiciones son 11 y 12. ¿Ya? También pueden escribir, por lo tanto, los números son 11 y 12. Listo, ya. Solo que a veces me voy en volar y me voy un poco, ¿cómo se llama? Haciendo ahí las cosas un poco más complicadas de lo que ya debe ser. Ya, pero hay uno ¿cómo se llama? Ahí ustedes deciden cómo lo escriben. Bien, continuamos. Ya, continuamos. Entonces, me dice que los rectángulos de lado 40 y 20. Ya, si son 40 y 20, pues me imagino que en este caso el largo tiene que ser 20 y el ancho tiene que ser, el ancho tiene que ser 40. Dije al revés dos veces. El ancho tiene que ser 20 y el largo tiene que ser 40. ¿Ya? Entonces me dice, es aumentado de tal manera que su área original se duplica. ¿Cuáles serán las dimensiones del nuevo rectángulo? Ya. Entonces me están diciendo que si yo, en este caso, si saco el área, ¿cierto? El área 40 por 20 tiene que ser igual, en este caso, si lo multiplicamos, me da 800. Ya, ese es el área. Ya. Luego, me dice, es aumentado de tal manera que su área se duplica. Ok. Entonces, si su área se duplica, significa que ahora tengo, en este caso sería 1600, ya porque lo dupliqué, ¿cierto? Si yo multiplico por 2 el 800 me da 1600, ¿cierto? Si yo duplico esto, ahora, en este caso, nuestros números se tuvieron que aumentar por cierto número. Bien, entonces, si yo dupliqué esto, ¿cierto? Significa que yo aumenté por un número, por un cierto número, el ancho y por el mismo número, el largo, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser por 2, ya, no necesariamente tiene que ser por 2, porque hay muchos números que también me pueden dar 1600, ya, no necesariamente tiene que ser por 2, pero sí, por ejemplo, si yo tengo un área, y yo lo aumento, significa que yo aumenté todas sus partes por un número. Bien, significa entonces que mi nuevo rectángulo lo vamos a escribir, incluso lo voy a escribir con rojo para que se note la diferencia. Ya, lo voy a escribir con rojo para que se note la diferencia. Ya, sería 1600, ya, el nuevo rectángulo, ¿cierto? Que va a ser así. Acá, acá y acá, ¿cierto? 400 y 200. Puede ser, ya, como les digo, puede ser por el doble, pero puede ser por otro número. Ya no necesariamente tiene que, en este caso, ser ambos al mismo tiempo. Ya, pero yo tomé el área y la doblé. Entonces sería acá 400, ahí estoy escribiendo de nuevo con esta cosa. 40 por X y el 20 por otro X, ¿cierto? ¿Por qué? porque fue como yo lo expando. Si yo tomo un rectángulo y lo abro, o en este caso abro cualquiera de sus áreas, significa que en este caso tomé todos los lados y los tuve que haber abierto al mismo tiempo para que el área fuera más grande. Bien, entonces me va a quedar igual, ¿cierto? A 40 por X, ¿cierto? Y 20 por X. Si multiplico me da 1600 igual a, en este caso, si multiplicamos me da 800 por X al cuadrado, ¿cierto? Multiplico, ¿cierto? Si multiplico, voy a multiplicar primero la parte numérica, multiplico la parte numérica y después multiplico las letras. X por X, X al cuadrado. Bien, vamos en este caso a despejar. Ya si se dan cuenta es una ecuación cuadrática casi, porque tenemos el cuadrado, ¿ya? Pero simplemente tendríamos que primero dividir por el 800, ¿cierto? Dividir por 800, porque el 800 está dividiendo el X al cuadrado, pasa dividiendo, ¿cierto? X al cuadrado. Bien, y si lo divido, tendría que darme, creo que da 2, ¿cierto? No, o sí. Vamos a revisarlo con la calculadora, que no estoy tan seguro. Dividido, sí, debería dar 2. Dividido en 800. Esto es igual a 2. Ya. Ya.
aplicar la raíz, ¿cierto? Si le aplicamos la raíz, me va a dar 2 igual a x, ¿cierto? Puede ser más y menos. ¿Por qué no tomamos el negativo? Porque como estamos trabajando con medidas, yo les dije, no podemos tener una medida negativa, tiene que ser por el positivo, ¿ya? Entonces, ya encontré por cuánto, en este caso, serán las nuevas dimensiones del rectángulo, sería, en este caso, las nuevas dimensiones del rectángulo serían, ¿cierto? Si yo les dije que multiplicábamos por x, ya, vamos a reemplazar el x acá, ¿cierto? Sería, por ejemplo, vamos a tomar acá, hacer de nuevo el rectángulo mismo, por eso lo tomé de otro color, ya, ahí, lo voy a borrar esta parte de acá, ya, entonces sería, si yo lo reemplazo sería 40, ¿cierto? Por raíz de 2 y 20 por raíz de 2, ¿ok? Entonces, si queremos hacerlo con calculadora, ¿cierto? Si lo queremos hacer con calculadora, podríamos decir, por lo tanto, las nuevas dimensiones o las dimensiones del nuevo rectángulo, ahí está, aquí no dimensiones con C, que soy imbécil. Las dimensiones del nuevo rectángulo, son, vamos a la calculadora, entonces, primero vamos a sacar 40, ¿cierto? 40, ya lo mismo que la calculadora, lo pueden escribir así, 40 por raíz de 2. Ya, y aproximadamente en forma decimal nos tendría que dar esto que está acá. Entonces, aproximadamente es 56,5. Ya, entonces son 56,5 y ya, ahora hay que sacar la otra, ¿cierto? Que sería 20 ahora, 20 por raíz de 2. Entonces sería 28,2 aproximadamente. Ya, 28,2. Bien, esas son las nuevas dimensiones de mi rectángulo para que se cumpla en este caso que el área ahora sea el doble. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna duda con este? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que no se haya entendido? Ahora entonces, ya. Profesor, Dígame. algo dentro de lo que dice, el original se duplicó, ¿cierto? Sí. Al aumentarlo, igual se trabaja con las ecuaciones. Sí. Por eso yo les digo, que haya aumentado el doble el área no significa que necesariamente se duplicó también el largo y el ancho, ¿ya? Por eso es que lo hicimos con, en este caso, ecuaciones, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, no tengo ningún objeto que pueda usar para contarlo, pero creo que se entiende un poco. Sí. ¿Ya? Sí, porque si al leerlo dice, de veras, se aumentó por un lado 80 y por el otro lado 40, ¿cierto? Y al multiplicarlo, se lo multiplicó por 2, dio 1600. Sí. Y de ahí empezó a trabajar con las fórmulas. Sí, exactamente. Ya, muchas gracias. Ya, sí. ¿Alguna otra duda? Si no, para ya ir cerrando. Profesor, ¿y eso que le dio ahí no hay cómo comprobarlo? Se supone que tiene que darle 1600, ¿o no? Sí, para comprobarlo. De hecho, para comprobarlo podríamos poner acá en la calculadora también. Ya, lo vamos a escribir como nos dio. Si lo queremos comprobar, podemos poner, en este caso, 40, ¿cierto? Por raíz de 2. Ahí, lo escribí así. Raíz de 2. No, lo vamos a escribir mejor como lo escribíamos en la calculadora, ya. Primero, abrimos paréntesis, porque es el primer lado, ¿cierto? Sería el ancho o el largo, da lo mismo porque es una multiplicación, podría ser, pero por ejemplo, el largo. 40 por raíz de 2, ¿cierto? Luego, cierro paréntesis, multiplicación de nuevo, abre paréntesis, 20, ¿cierto? Por raíz de 2. Cierro paréntesis. Vamos a ver si, ¿cuánto nos da? Y nos da 1600. Entonces, si se cumple, el área es el doble. O se duplicó el área, ¿ya? Bien.
entonces ya podemos dar por finalizada la clase del día de hoy. Espero que les haya, en este caso, hayan aprendido. Muchas gracias por su atención y por sus preguntas. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Alguna otra cosa que quieran aportar a la reunión? Sí, gracias, profe. Porque Ya, yo no sí. voy a usar la calculadora. Ya, sí, la vamos a seguir ocupando. Ya la vamos a seguir ocupando y también para los siguientes, en este caso la siguiente materia también, por si es que es necesaria. Hay algunas que no están necesarias, pero al menos en esta sí, porque están dando números muy grandes, la verdad. Ya, así que vamos a seguir practicando con la calculadora. ¿Ok? Gracias. Ya. Gracias. Hasta mañana. Chao, cuídense, hasta mañana. Bueno, no, mañana no sé.